Mi nombre es Margarita Karger, estoy charlando acerca de biodanza, una de las grandes pasiones de mi vida, porque es una conjunción de arte, ciencia y amor. La biodanza etimológicamente es bios, vida, y danza quiere decir movimiento pleno de sentido. No es la danza espectáculo que tiene que tener unas normas, que es rígida. Es una danza de la vida, es la danza del corazón, es la danza de las estrellas, la danza de la luna, la danza de las hojas del viento, es la danza de vivir, es la danza que realizan un par de enamorados caminando de la mano por la playa, es la danza de amamantar que realiza una mamá cuando tiene a su bebé. Son todas las pequeñas danzas que construyeron nuestra existencia. Nuestra vida es el encuentro de una danza en donde un espermatozoide danzó apasionadamente hacia un óvulo para conquistarlo. Somos el producto del amor y el amor es lo que busca toda la gente de una manera o de otra. Sin embargo, no sabemos ni dónde está, ni cómo encontrarlo, ni qué es, ni lo podríamos definir. Entonces lo que busca biodanza es que las personas estén en armonía, que puedan dormir tranquilos, que puedan sonreír, que puedan sentir que su vida tiene sentido, que vale la pena vivir, que tengan energía disponible, ganas de todo, ganas de jugar, ganas de oír al otro, entusiasmo, estar entusiasmado, sentir que adentro están todos los dioses presentes y que el tiempo de nuestra vida tiene un tiempo disfrutable. Trabajamos lo que se llama la estética antropológica, que es la capacidad de ver la belleza del otro como si estuviéramos en un túnel del tiempo y viéramos la belleza de los otros, de los otros, de los otros, de toda la humanidad. Toda la humanidad, puedo ver la belleza de toda la humanidad mirándote a ti. Y en un ejercicio de estética antropológica, cuando te miro para decirte lo bello que veo en ti, en realidad estoy hablando de mí, porque nadie sabe nada del otro. Tampoco sabe uno de uno, pero hablando, cuando uno empieza a hablar, empieza a descubrir muchos pensamientos, vivencias, sentimientos de la belleza que hay adentro de uno y que uno puede ver al otro en un estado de vivencia, en un estado ampliado, en donde la conciencia está ampliada. ¿Y por qué está ampliada la conciencia? Porque hubo todo un cambio neurofisiológico y unos ejercicios con unas músicas que produjeron una adrenalina, una serotonina, unos estados de alegría y después otras hormonas que tienen que ver con la ternura, que tienen que ver con cerrar los ojos, con estar más cuidado, más tierno, que producen otro estado. Cuando termina la clase, las personas recuperan su identidad nuevamente con alegría y de todo ese camino neurofisiológico que podría ser como haber dormido, como haber pasado un día entero en donde estuve despierto, hice cosas, me activé, descansé, comí y después finalmente descanso, todo eso se reedita en 1 hora y media de trabajo. O sea que trabajamos con la ciencia, trabajamos con el funcionamiento del cuerpo humano, no hay invenciones, no hay magia. La idea de este libro es aportar, hacer algunos aportes teóricos de una manera simple, de algunos conceptos que no son tan simples, en donde la biodanza logra producir equilibrio en las personas en un momento de la humanidad en donde los desequilibrios están a la orden del día en la mayor parte de las personas, en donde estamos todos un poco adictos a cosas en exceso. Entonces el equilibrio es la gran palabra, la solución de muchas dolencias y problemas. Biodanza trabaja la alegría a través de la vitalidad, del entusiasmo, de tener ganas de todo, de tener ganas de vivir fundamentalmente. Es una celebración de la vida que se hace en forma grupal. Es un sistema de integración afectiva que junta todo lo que sentimos con lo que pensamos, con lo que deseamos y con la acción que queremos realizar, en coordinación, de tal manera que el mapa de nuestra vida para ser feliz nos lo va informando nuestro propio sentir.
estamos en la era del sentir. Se acabó el predominio de la técnica y de todo lo que tiene que ver con lo racional. Ahora es el momento de agregar, de aportar todo lo que sentimos. Cuando vamos por el camino de lo que sentimos, tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Entonces, la música, me preguntaba sobre la música. La música es un elemento clave porque es capaz de trasponer las barreras defensivas que nosotros tenemos. Va a todos los distintos lugares, como si fuera una varita mágica, nos toca lugares de nuestra historia, de nuestro presente, de nuestros sueños, para lograr encender, iluminar nuestra propia vida. Por eso en una clase de biodanza, después de 1 hora y media, con 15 ejercicios, la gente, siendo el mismo, se siente otro, se percibe a sí mismo otro, percibe mucho más su belleza. En la mirada del otro encuentra su propia luz, percibe algo de sí mismo que a lo mejor no lo había podido percibir hasta entonces, por lo cual empieza a tener comportamientos mucho más felices. Puede distinguir mejor lo que es nutritivo de lo que es tóxico. Puede poner distancia a lo tóxico y apropiarse, quedarse con lo nutritivo. Trabajamos la mirada, y la mirada con amor construye al ser. Nadie que no es mirado puede ir creciendo y desarrollándose de una manera armoniosa. Hasta las personas que son invidentes necesitan ser tocados y acariciados y sentir que hay otro que los está mirando para iluminarse. Entonces la biodanza trabaja ese primer potencial, que es la alegría, la vitalidad, también la creatividad, que es la expresión, el cambio, la sexualidad, que tiene que ver con el placer, con los placeres del cuerpo, con sentir que soy fuente de placer para el otro y que el otro también lo es para mí, poder bañarme y lavarme con jabones que me hagan feliz, secarme de una manera suave, los pequeños grandes placeres de la vida cotidiana que las personas a veces piensan que son para momentos especiales, sin embargo son para todos los días. Todos los días puedo darme a mí misma una celebración de estar viva. El quinto potencial que trabajamos en biodanza en cada clase es la trascendencia. Pasé muchos años hasta que me di cuenta que era la trascendencia, porque cuando comencé biodanza tenía menos de 30 años y era tan feliz con la alegría, con la vitalidad, con los juegos, con las músicas brasileras, que no me daba cuenta qué era la trascendencia en biodanza. Después me di cuenta que en una ronda de mecimiento, cuando cierra uno los ojos y está entrelazado con otras personas, nos mecemos con el mismo movimiento que se mece la luna, que se mueve la tierra, que se siente la brisa del viento, y eso es trascender, poder salir de uno mismo y entrar en entidades cada vez mayores y poder conjugar, como decía Martin Buber, el yo-tú, el nosotros. Se acabó el tiempo en donde la tecnología nos absorbe más tiempo que el vínculo con el otro. Tenemos que ser ahora, tenemos la oportunidad de ampliar nuestro vínculo con nosotros mismos y de que el mundo comience a ser más feliz, más tierno, más solidario, más respetuoso. Y biodanza es una educación para la paz. Tenemos todos los ejercicios que hacemos en biodanza, todas son danzas de amor. Está todo centrado en el amor a uno mismo, en el amor al prójimo, en el amor a la familia, en el amor a la humanidad, en el amor a la escuela, en la defensa de las instituciones, en el amor al que te necesita, en el amor a cuando uno necesita a otra persona, también poder pedir amor, ¿no? Es un ejercicio que nosotros hacemos. Y uno de los capítulos del libro, Proyecciones en Biodanza, es justamente el lugar de la belleza. ¿Cuál es el lugar de la belleza? La vida está llena de belleza, estamos rodeados de belleza, simplemente hay que verlo. Hay que ver que la belleza es los movimientos que son armónicos, los movimientos que te hacen sentir tranquilo, que te hacen sentir sereno, que te va marcando el ritmo de tu vida para que tu vida sea un placer cada día. Cuando yo a veces escucho a las personas que sueñan con las vacaciones para ser felices, pienso,
tenemos que ser felices cada día. Cada día es nuestro día de vacaciones y es finito. No es que vamos a vivir eternamente. Tenemos un tiempo, hay un tic-tac y hay una cantidad de tic-tacs disponibles para cada uno de nosotros. Si tuviéramos más percepción de que ese tiempo es finito, podríamos valorar cada instante como único e irrepetible.